Podemos dividir obviamente esto en muchas formas diversas y en muchas categorías, pero esta vez solo estaremos hablando de tres sistemas principales, que es el sistema de dirección, el sistema de propulsión y el sistema de sustentación dinámica que algunas embarcaciones poseen, y en particular varias de las embarcaciones que nosotros hemos hecho tienen. Lo primero es los mecanismos de gobierno dentro de dirección. Estos mecanismos son los que nos permiten llegar al timón o llegar a propiciar ese giro de lo que me esté haciendo girar la embarcación. Esos mecanismos, pues hay de muchos tipos. El más común de todos es un mecanismo de esta forma que utiliza una guaya gigante, eso es como de 3 centímetros inclusive de grueso, y va metida dentro de una chuspa para que la guaya no se pandee cuando esté trabajando en compresión. Y esto que vemos acá es básicamente una caja de cambios que me va pues, a transformar la fuerza que yo entre. Entonces lo que va a haber acá dentro va a ser la guaya entra, se enrosca a través de esto y sale otra vez por acá. Y yo simplemente voy a mover el timón hacia la derecha y voy a mover el timón hacia la izquierda, y en cada caso pues la guaya va a trabajar a compresión o va a trabajar a tensión. Recordemos que ella no se va a pandear porque está recubierta dentro de esta chuspa que es el tubo negro. Hay otros sistemas, pero estos pues ya son para barcos de más caballaje, que son sistemas hidráulicos. La cabrilla está conectada pues a una bomba que me va a empujar un fluido, que me va a empujar un émbolo y va a hacer que gire mi embarcación mediante un mecanismo de barras. Esto puede ser manual o puede ser asistido, y también pues encontramos sistemas pues eléctricos. Bueno, tenemos varias variedades, pero digamos que estos son los principales em, que nosotros hemos manejado. Nuestras embarcaciones no tripuladas, por ejemplo, han naturalmente siempre tenido, por ejemplo, direcciones eléctricas con el motor directamente montado sobre la parte del timón. Y eso nos lleva directamente a hablar del timón. Es una de las dos tipos de formas de girar que vamos a tener. El timón es, nuevamente, volvemos a un perfil hidrodinámico eh, simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Veíamos ahorita que en el perfil hidrodinámico pues había una parte que estaba en presión alta y otra parte que estaba en presión baja. Eso se da por la misma geometría del timón, y no importa cómo yo lo oriente, va a ser siempre la fuerza de sustentación dinámica hacia un lado. En este caso, como es un perfil simétrico, pues no va a haber una fuerza de sustentación cuando no haya un ángulo, eso se llama el ángulo de ataque, el ángulo respecto a la dirección del fluido con el cual yo voy a impactar mi perfil. Cuando yo empiece a mover el timón, entonces ese ángulo va a cambiar y yo voy a obtener diferentes posiciones que me van a dar diferentes fuerzas de sustentación. Y en este caso, las fuerzas de sustentación van a ir perpendiculares al timón. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues la fuerza iría de una manera parecida a esto, ¿sí? ¿Eso qué va a crear? Va a crear un momento, va a hacer que mi barco gire en yo, ¿sí? Y el diagrama de fuerzas va a parecerse algo por el estilo. Yo voy a tener mi empuje que va pues a seguir siendo el mismo, va a tener la misma dirección, porque en este caso el motor, ya vamos a ver eso, pero en este caso el motor suele estar quieto. Aquí podemos dibujar una propela, ¿sí? El motor suele estar quieto y simplemente me empuja agua sobre el timón. Es muy importante, muy importante que el timón, que el motor siempre me empuje agua sobre el timón para que al timón le llegue agua con más velocidad y su efecto hidrodinámico pueda ser más potente, ¿sí? Entonces yo voy a tener mi motor quieto que me va a proporcionar esa fuerza constante, y adicionalmente voy a tener una fuerza ubicada en la parte trasera que va a ser fruto de la sustentación, que me va a crear este movimiento, eh, este momento que va a estar respecto pues, al centro de gravedad del barco. Por lo tanto lo va a hacer girar en la dirección que yo deseo.
Y la otra opción que yo tengo es direccionar la dirección del empuje. Esto sucede mucho más comúnmente en motores fuera borda. Ya vamos a ver qué es eso nuevamente. Pero también lo puedo utilizar en otro tipo de motores. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo no es aprovecharme del efecto de sustentación dinámica para crear una fuerza nueva que tenga una dirección, sino que estoy direccionando literalmente la dirección de mi fuerza de empuje y esto va a crear la dirección en la cual mi barco va a rotar. ¿Sí? Estas dos cosas funcionan en la misma dirección, es decir, si acá yo tuviera, como lo vamos a ver ahorita, un sistema que tiene timón y también motor móvil, ambas cosas se ayudan mutuamente y pues esto me permite un mejor giro, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo tengo nuevamente es básicamente que direcciono la fuerza del empuje en la dirección que yo quiera y como esa fuerza ya no va a estar alineada con mi centro de masa, entonces yo voy a tener un giro de mi embarcación. Y lo que decíamos ahorita, los sistemas mixtos también pueden funcionar. De hecho, este es un sistema que hemos utilizado varias veces en el grupo y básicamente consta de poner un motor móvil, pero también utilizar un timón. Eso da un giro un poco más eficiente porque me estoy aprovechando em, también del efecto de sustentación. En este caso, si este es mi timón y yo lo giro hacia acá, pues naturalmente como el timón va a estar alineado con el motor va a estar apuntando hacia acá. Pero además, como el agua viene en esta dirección, se va a crear un efecto de sustentación en el cual la parte de baja presión va a ser esta parte de arriba y la parte de alta presión va a ser esta parte de abajo. Entonces me va a crear una fuerza adicional en esta dirección. Entonces estas dos fuerzas se van a combinar y van a hacer un momento de giro mucho más potente. ¿Sí? No es tan común verlo porque generalmente suele ser más que suficiente cuando yo direcciono el flujo del motor o cuando yo utilizo un timón, en el caso de que el motor es estático, y suele ser un poco menos práctico de implementar, pero en algunas aplicaciones, como por ejemplo la nuestra, vale la pena porque mejora las condiciones de maniobrabilidad. Hablemos ahora un poco sobre la propulsión de las embarcaciones. Las embarcaciones se mueven gracias a fuerzas y estas fuerzas pueden surgir de varios fenómenos. Lo más antiguo pues que conocemos es la navegación a remo, ¿sí? Digamos que cabe mencionarlo porque ha sido muy importante a través de la historia la capacidad de remar para poder movernos a través del barco. Aquí vemos que este barco también tiene velas, pero pues el viento no siempre va a soplar. Entonces, en la antigüedad era muy importante tener buenos remos para garantizar que siempre vamos a estar avanzando en el mar. La navegación con fuente de energía eólica también ha sido muy representante a lo largo de toda la historia. Por la mayor cantidad de la historia de la humanidad hemos navegado a vela. Ha sido reciente pues la invención de las máquinas de vapor y bueno, todo eso. Pero pues esto es un sistema muy importante y muy relevante. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer la sustentación dinámica. Uno podría pensar que una vela es simplemente una tela que uno tiende y eso va a atrapar el aire y el aire me va a empujar. Pues no, ese no es el caso generalmente. ¿Sí? La vela también funciona como un perfil hidrodinámico. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí pues aprovechando esta imagen vamos a hablar de estas dos componentes que son la vela mayor y que es el foque. ¿Sí? La vela mayor puede funcionar por sí sola y su función es precisamente esa, ser el componente de sustentación aerodinámica que me va a generar el empuje. Y el foque es una vela extra que se utiliza en ciertas ocasiones y se utiliza básicamente para direccionar el flujo, para que el flujo de aire llegue de una manera más eh, ordenada, de una manera más laminar sobre la vela mayor y así la mayor pueda tener un mejor desempeño. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Antes de eso miremos unas cuantas imágenes, pues este es digamos, un barco que ha sido muy representativo
porque es un barco, un velero que logró romper el récord de velocidad en el agua. El récord es de 100 kilómetros por hora y pues el barco lo logró romper. Y esto lo hace gracias a pues todos los efectos de sustentación aerodinámica y sustentación hidrodinámica. Ya vamos a ver eso en un momento. ¿Sí? Aquí vemos lo que hablábamos hace un momento. Supongo que esta es la vela. Y la vela se va a inflar, sí, pero no se va a inflar para hacer, para funcionar como una cometa o como algo, como un globo, no. La vela va a funcionar precisamente como un perfil, ¿sí? Miremos acá que se va a crear dos líneas de flujo diferentes, una interna y otra externa. Y en este caso, la línea de flujo externa va a tener una presión negativa y por lo tanto se va a dar una sustentación en esta dirección. Entonces, si este es mi barco, borremos acá un momento. Si este es mi barco y esta es mi vela y el viento va en esta dirección, vean que es posible que yo avance en esta dirección, ¿sí? Y eso pues me va a generar un rango de posibles direcciones en las cuales yo puedo avanzar, ¿sí? Si yo estoy con el viento, por ejemplo, pegándome desde esta dirección, yo puedo aprovechar eso para avanzar en esta dirección. Digamos que existe simplemente un rango en el cual yo no puedo avanzar porque ahí literalmente estaría tratando de avanzar contra el viento. Pero yo podría navegar contra el viento hasta máximo este ángulo que es de aproximadamente 45 grados. ¿Sí? El barco, el Hydropter, cuando rompió el récord de velocidad, se encontraba navegando en una condición de este estilo. Esta condición de navegación es la que me va a aportar a mí mayor eficiencia, mayor velocidad máxima, ¿sí? Porque estoy aprovechando al máximo el efecto de sustentación aerodinámica. Hay otras formas de aprovechar la energía eólica y es, por ejemplo, utilizando el efecto Magnus. El efecto Magnus es un efecto que surge cuando esto es un cilindro grande y ese cilindro grande está rotando, ¿sí? Esa rotación me va a generar una diferencia también de presiones y esa diferencia de presiones me va a generar también sustentación dinámica. Esto es lo que pasa cuando un jugador de fútbol patea el balón de un costado y el balón va girando y ese giro pues hace la comba, hace que el tiro coja comba. ¿Sí? Todo esto se debe al efecto Magnus. Hay algunas embarcaciones que lo utilizan no como fuente principal de potencia, sino que son pues cosas que consumen muy poca energía y que me van a estar ayudando a aumentar mi desempeño. ¿Sí? Entonces supongan que ustedes tienen un tanquero y simplemente van a aprovechar la condición del viento para dar un poco más de velocidad a su desplazamiento. Ahora veamos algo de propulsión mecánica, que es lo que nos atañe un poco más. El tipo principal y el tipo más usado de propulsión mecánica son las propelas. Las propelas, nuevamente vuelve a aparecer este término, son alas, son perfiles hidrodinámicos que si vemos, pues si hacemos cortes sobre ellos, nos damos cuenta que tienen exactamente la misma forma que un ala, ¿sí? También se llaman álabes, reciben este nombre de álabes y generalmente van montadas sobre un eje, el cual les da potencia y ellas pues a su vez le dan el movimiento al barco. Los dos tipos de dirección pueden utilizar dirección con timón. Bueno, aquí se me olvidó mencionar algo en los anteriores tipos y es que pues todas estas estrategias de propulsión se valen de los timones para obtener el giro. La propulsión humana, la propulsión eólica, se valen de los timones únicamente para poder girar. En cambio, ya en este caso, yo voy a poder tener la opción de direccionar el flujo, direccionar hacia dónde estoy haciendo la fuerza, como es el caso de los motores fuera de borda, ¿sí? Entonces puedo darle una dirección que yo quiera al empuje y así crear el yaw en mi embarcación. Las eficiencias de estos aparatos rondan los 70-80%, son bastante eficientes, pero pues tienen algunas complicaciones y es que por ejemplo no pueden trabajar en territorios
con mucha ciénaga, con mucha vegetación porque se pueden atascar o por ejemplo no pueden trabajar en territorios que tengan un calado, bueno, en territorios que no tengan suficiente profundidad porque se van a chocar contra el fondo y se vuelven nada prácticamente, ¿sí? Entonces, de ventaja pues tienen la eficiencia, pero desventaja pues tienen algunas limitaciones. La eficiencia, por cierto, de las propelas se calcula como la capacidad de ejercer fuerza dividido la capacidad de demandar torque del motor. ¿Listo? Faltan otras componentes de la ecuación, pero digamos que esos son los dos determinantes que me indican cuál es la eficiencia de mi propela. Otro tipo de propulsión mecánica es la tipo pump jet o water jet. Ese es un tipo de propulsión que vemos pues en los jet ski, en todas estas embarcaciones que tienen que atravesar territorios con mucha vegetación o territorios que la línea del lecho del río no está tan profunda. ¿Sí? En este caso, como lo vemos acá, yo tengo mi motor, es una bomba que está dentro de la embarcación y lo que sale hacia afuera de la embarcación no es más que una boquilla que me va a empujar el fluido y me va a permitir empujarme. Esto pues se vale del principio de conservación de cantidad de movimiento. El chorro que yo tiro hacia afuera sale con una cierta cantidad de movimiento y esa misma cantidad de movimiento es la misma que yo debo tener para conservar la cantidad de movimiento inicial. Em, Proveen muy 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 alta maniobrabilidad porque yo puedo, por ejemplo, invertir la dirección del flujo, lo cual me permite frenar de manera inmediata mi avance o puedo virar muy rápidamente. Tienen el problema de que pues necesitan tener aceleración, estar acelerando para poder girar. Entonces esto es un problema. En el caso pues de los timones yo puedo girar únicamente con mi movimiento respecto al agua y no necesito estar tirando un chorro de agua para hacerme girar, pero digamos que son compromisos que uno toma dependiendo de cada situación. Esto puede trabajar en calados bajos o de mucha vegetación, calados, bueno, aquí hay que aclarar que la palabra calado también se refiere a la profundidad del río. Esa es una confusión que pues suele haber, pero bueno, solucionémosla de una vez. Calado se puede referir, como lo habíamos visto, a qué tan sumergida está la embarcación o también se puede referir a qué tan profundo es el lecho del río. Entonces, en este caso, cuando me refiero a calados bajos, me refiero a profundidades chiquitas, ¿sí? Cosas que no son tan profundas. ¿Listo? Eh, el giro se da a través de estas boquillas, yo direcciono la dirección del flujo de las boquillas y eso es lo que me va a generar el movimiento de yaw y mis eficiencias son un poco más bajas, rondan el 40-50%, pero pues bueno, nuevamente son compromisos que uno como diseñador debe estar dispuesto a asumir porque le conviene más en otros aspectos. Y por último, los sistemas de sustentación dinámica, aparte pues de la propela, que es uno de ellos, y aparte pues de todo lo otro que hemos visto, son los hidrofoils, ¿sí? Los hidrofoils son unos apéndices y estos apéndices van debajo del agua y tienen el objetivo de levantar la embarcación fuera del agua para así reducir el consumo energético, reducir la cantidad de agua que tienen que mover, reducir la cantidad de resistencia al avance que tienen que soportar, ¿sí? Em, Esto se da mucho pues en aplicaciones militares, es algo muy común que embarcaciones que deben ser muy rápidas pero al mismo tiempo cargar mucha carga pues utilicen hidrofoils o también se da en una manera recreativa, deportiva, como por ejemplo vemos a esta persona haciendo una especie de windsurfing con sustentación hidrodinámica. Él en este momento lo que tiene por acá debajo, podemos dibujarlo, es un ala de este estilo, como una especie de T, ¿sí? Y esa ala, y acá pues probablemente tiene otra,
y esa ala le está permitiendo estar flotando sobre el agua gracias al efecto de sustentación dinámica. Entonces veamos que es un término que apareció muchas veces, apareció en la propela del barco, apareció en las velas del barco, apareció en la parte de los hidrofoils. Entonces es un tema que debe estar muy claro. También se utiliza pues en veleros de más tamaño, como lo es el Hydropter, que es un barco que es impresionante, pues es una cosa impresionante, miren, el tamaño del barco. Em, y también es un sistema que hemos utilizado nosotros a lo largo de algunas competencias y pues yo me siento muy orgulloso de decir que yo fui parte de ese equipo que logró poner a volar un barco. Entonces espero que pues esta pasión se les pase a ustedes también y ustedes se apasionen por todos estos temas y continúen desempeñándose muy bien dentro del equipo, brindando las soluciones técnicas que necesitamos para nuestros problemas. Esto ha sido todo. Es para mí un placer siempre hacer este tipo de actividades porque siempre se aprende mucho y al mismo tiempo es muy agradable sentir eh, esa transferencia de conocimiento hacia las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces espero les sea de mucha utilidad, espero lo disfruten mucho y hasta la próxima ocasión. Recuerden por favor siempre darle like a todos los videos, comentar y apoyar las redes sociales de Hidrómetra para poder llevar este tipo de productos a más gente cada vez. Gracias por ver.